Bienvenidos a nuestro episodio número 33 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En este episodio vamos a hablar de ¿realmente recuperas el sueño para ayudar a tu cerebro? Y para analizar la reflexión que vamos a tener, vamos a usar el artículo Sleep inconsistency between weekends and weekdays is associated with changes in brain function during task and rest. The author is Sang R. 2020. Ese es el artículo que vamos a usar y vámonos con la información que es súper importante para evaluar realmente si es posible recuperar el sueño que tal vez entre semana no tenemos o quitamos por diferentes actividades o a veces por actividades de placer en cerca del fin de semana y nos tratamos de recuperar durmiendo más horas durante el día en el fin de semana. La inconsistencia del sueño es muy prevalente en todas nuestras sociedades modernas y generalmente está relacionada con una restricción del sueño inducida obviamente por el estrés, el trabajo y por toda la desalineación o el rompimiento de tus ciclos circadianos, que son tus relojes internos en los días de la semana. Además, con la idea de que lo vas a poder compensar los fines de semana. Entonces, como referencia, me voy a utilizar abreviaturas para el sueño entre semana, que es WD, y el sueño de los fines de semana, que es WE. El estudio que nos está analizando toda esta información ahora nos da mucha luz y evidencia sobre los cambios en la función cerebral asociados con la duración inconsistente del sueño entre los días entre semana, WD y WE, los días del fin de semana, y el horario del sueño en adultos sanos. Si bien nosotros se puede recuperar el sueño, se correlaciona con la desactivación mejorada inducida por una tarea en tu red de modo predeterminado. Así se denomina una función de nuestro cerebro que se activa cuando estamos distraídos, cuando nos dejamos llevar por todas esas notificaciones, noticias, etcétera, distracciones, y tu cerebro se va a esta red de modo predeterminado, que lo vamos a abreviar como DMN. Y la conectividad con esta red hace que tu parte occipital de la corteza en reposo se sincronice con esta inconsistencia en el sueño, y eso es lo que hace o produce muchos efectos como este famoso jet lag, que es la disrupción de tu sueño cuando tienes actividades sociales, los efectos perjudiciales sobre el comportamiento de las personas y la función cerebral en las tareas y obviamente en reposo, menor activación occipital durante las tareas y conectividad funcional de esta red de modo predeterminado en un estado de reposo. Los hallazgos en este artículo, en esta investigación, indicaron que hay un efecto beneficioso en la hora de acostarse, en que sea constante y el sueño reparador en los fines de semana para ciertos grupos de edad, y eso no quiere decir que romper tu ritmo de sueño entre semana sea una recomendación. Al contrario, entre más consistente y constante sea tu sueño en los días entre semana, más fácil tu cerebro se recupera y tiene mucho mejor conexión y mucho mejor actividad para las tareas de concentración y la consolidación de la memoria. La pérdida del sueño y la disrupción o la desalineación circadiana son muy comunes ahorita en la sociedad moderna y deterioran muchos aspectos del rendimiento de tu aprendizaje. Para compensar esa restricción de sueño,
inducida por el trabajo y esa desalineación, muchas personas tienden a dormir hasta muy tarde y alinear, entre comillas, su reloj interno circadiano los fines de semana. Eso conduce a una inconsistencia entre el sueño que tienes en fin de semana, que son a lo mejor más horas, y en un horario muy distinto al que tienes entre semana, con la consistencia que tienes en los días hábiles. Sin embargo, todavía no está claro si este sueño realmente que recuperas te ayuda con la restricción que tuviste en los días entre semana y si puede ser beneficioso para alinear tus relojes internos. Por lo que aquí se encuentran las evidencias, la indicación es no rompas tus esquemas de sueño, porque entre más rompes los horarios y entre más inconsistente eres para dormirte, más cambias tus relojes internos y todo eso cambia tus patrones hormonales y muchas otras sustancias que se liberan, entre ellas obviamente neurotransmisores. El sueño para recuperarse, o sea, el sueño de los fines de semana, que es más largo en relación con el de los días hábiles, se asocia con una atención deficiente, un rendimiento académico pobre en adultos y en adultos jóvenes, una mayor variación entre el tiempo de sueño de fin de semana contra el sueño de entre semana o de días hábiles, se conoce como este jet lag social y se refleja en romper completamente el esquema de tus relojes internos. Además, se relaciona con un mayor vulnerabilidad al consumo de drogas en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque estás quitándole tiempo a tu cerebro de reparar conexiones, de reconstituir la cantidad de neurotransmisores, entre ellos dopamina, serotonina, que son súper importantes para no predisponerte a una adicción. Un estudio mostró que el sueño para recuperar redujo el riesgo de la hipertensión en los adultos coreanos, lo que indica que dormir hasta tarde los fines de semana puede ser en algunas ocasiones beneficioso en adultos. Los estudios sobre la inconsistencia del sueño entre fin de semana y días hábiles afecta la función cerebral y estos estudios todavía están limitados en cuanto a la cantidad de estudios que se han hecho. Hasta donde se sabe, solo se ha informado de un estudio donde utilizaron neuroimágenes que mostraron que una mayor inconsistencia entre el tiempo de fin de semana contra días hábiles se asocia con una disminución de la corteza prefrontal media y las respuestas estradiales a la recompensa en los adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues tu nivel de desarrollo en la corteza prefrontal, que es lo que te ayuda a resolver problemas, tener más atención y obviamente también regular tus emociones, además de la parte del estriato, eso te ayuda con la memoria y los procesos de recompensa. Si estás dañando esta parte por la inconsistencia que tienes en el sueño, eso va a producir que tengas una mala regulación de hormonas, mala regulación de neurotransmisores, mala regulación de tu estado de ánimo y por supuesto estás creando o predisponiéndote a tener o a caer en una adicción. Se cree que hay dos procesos independientes que regulan el sueño, que es la ritmicidad o el equilibrio que se tiene de los relojes internos, de tus ritmos circadianos, que controla el tiempo del sueño, la presión homeostática del sueño, que se acumula durante la vigilia y disminuye con el sueño. Estos dos procesos se modulan claramente en el cerebro durante una tarea de atención sostenida. La falta de sueño tiene efectos negativos en las cortezas de asociación de orden superior que abarcan las regiones frontal, parietal, insular y cingulada, o sea, la parte de procesar, la resolución de problemas, de concentrarte, de atención y toda la regulación de emociones. Todo eso se afecta. Mientras que la ritmicidad circadiana modula
las áreas subcorticales y algunas áreas corticales, incluidas la visual, la cortical y las sensitivomotoras. O sea, vas a dañar también tu coordinación, vas a dañar también tu visión. Son cosas súper importantes que muchas veces creemos que el sueño, y sobre todo entre adolescentes o adultos jóvenes, dicen, pues ya tendré tiempo para dormir cuando esté muerto, ¿no? Es algunas de las frases que se utilizan. Pues sí, si le sigues restando sueño a tu cuerpo y a tu cerebro, pues tal vez se acorte el tiempo de vida que tengas. Y obviamente también esto ya lo sabemos, está ligado al envejecimiento celular, la pérdida de sueño. Aquí evaluamos en adultos cómo la inconsistencia del sueño en los fines de semana contra los días hábiles y la duración se correlaciona con el rendimiento en la atención y la activación cerebral asociada, que se sabe son sensibles a la pérdida del sueño y las alteraciones circadianas. Si las diferencias en la actividad relacionada coincidían con las diferencias en la conectividad funcional en estado de reposo, que también fue influenciada por la pérdida de sueño y los patrones de sueño. Entonces, lo que se planteó fue una pregunta o una hipótesis de que, número uno, una mayor de duración del sueño en fin de semana en relación con lo que duermes en 3 semanas se correlacionaría con un mejor rendimiento de la atención y mayores diferencias en el tiempo del sueño de fin de semana contra días hábiles. Entonces, si tienes más sueño en fin de semana, eso es un mejor rendimiento de la atención y mayores diferencias entre el fin de semana y en 3 semanas, un peor rendimiento en la atención. Número 2, una mayor inconsistencia entre el fin de semana y los días hábiles en la duración del sueño afectaría principalmente las áreas corticales, mientras que el horario inconsistente del sueño afectaría principalmente a las áreas subcorticales y visuales. Número 3, o hipótesis número 3, una mayor duración del sueño en fin de semana en relación con días hábiles se asociaría con un mayor tiempo de reacción en un estado de reposo, una conectividad funcional, o sea, que tengas buenos reflejos y que seas capaz de responder ante un estímulo dentro de esta red de modo predeterminado, ya que esta integración con la red y su segregación con otras redes se redujo por la privación del sueño. O sea, rompes las conexiones que tienes entre la mente que está atenta, que está concentrada y la mente que se distrae. Eso es lo que sucede cuando estás rompiendo tus ritmos circadianos. Número 4. El tiempo de sueño inconsistente entre fin de semana y días hábiles se cree que se refleja con una desalineación de los ritmos circadianos y se va a asociar con una reducción en el tiempo de reacción con una mente que se distrae, ya que los individuos que son de tipo nocturno experimentan esta interrupción circadiana y tienen una mayor tendencia a estar en esta zona de distracción y una respuesta más baja que las personas que tienen mejor respuesta en la mañana, o sea que son más diurnos. El estudio examinó la asociación entre la inconsistencia del sueño y el rendimiento de la atención, la activación cerebral que se indujo por tareas y la respuesta que se tuvo en cuanto a reflejos en adultos sanos. Los participantes con una mayor duración del sueño en fin de semana en relación con los días hábiles mostraron un mejor rendimiento de atención que se asoció a una mayor desactivación del modo predeterminado de distracción y una mayor conectividad funcional entre la zona de distracción y la corteza occipital en reposo. O sea, cómo reacciona tu cerebro primitivo y cómo reacciona tu mente distraída. Eso es lo que observaron cuando se tenía más sueño en los fines de semana.
Curiosamente, la asociación entre una mejora en el rendimiento de la atención y la desactivación de esta zona de distracción dependió de la dificultad de la tarea. El efecto beneficioso se observó para el medio y el alto en las tareas. O sea, un sueño de fin de semana más largo asociado con tareas negativas y un sueño inconsistente. Número 4, o la hipótesis 4 que se hizo, que es entre semana y fin de semana, se reflejó con una desalineación de los relojes circadianos, pero esto no hizo que bajara la conectividad con las áreas visuales, que era otra de las hipótesis. Las condiciones que se tuvieron de carga en la tarea y el grado de desactivación de la zona de, de atención o de la mente distraída se correlacionaron, fue menor en las condiciones donde tenían una tarea de dificultad media. Independientemente del efecto de la duración inconsistente del sueño, el tiempo inconsistente se correlacionó con un peor rendimiento en la atención y una menor activación occipital y una menor reacción cuando estás en tu actividad en reposo y cuando tu mente se distrae. Esto también afectó más al hemisferio izquierdo y a la zona de la corteza prefrontal. De acuerdo con la hipótesis que se había formulado, una mayor duración del sueño en fin de semana en relación con días hábiles se asocia con un mejor rendimiento de atención. Este efecto beneficioso solo se observa al principio, pero no al final de la semana laboral, lo que refleja una disipación del beneficio del sueño, de recuperación del fin de semana, y se va acumulando esa deuda de sueño inducida por el trabajo. O sea, puede ser que te sirva dormir más el fin de semana para lunes y tal vez martes, pero el miércoles, jueves, viernes, tu pérdida de sueño y toda la disrupción o desalineación de tus relojes internos cada vez se va a volver mucho más extensa, más grave y va a tener más afectarte en tu vida diaria y en todo lo que estás regulando en cuanto a tus hormonas. En consonancia con un estudio anterior, un mejor rendimiento en, en tus respuestas visuales se relacionó con una mayor desactivación de la zona de distracción, especialmente con la desactivación del lóbulo parietal inferior, incluido en la parte del hemisferio derecho, que es esencial para la conciencia visuoespacial. Eso significa que también cuando tienes estos cambios en los horarios de sueño y tú crees que estás recuperando ese sueño, lo que también se va a afectar es tu memoria espacial. Eso quiere decir que vas a estar más propenso a perder cosas, a no tener atención, por ejemplo, si manejas, si tu trabajo es de desempeñarse en cuanto a dónde estás ubicado también, y por supuesto en distracción en lo que estás leyendo. Cuando estás leyendo algo, también tiene que ver este tipo de memoria porque muchas veces, pues si estás afectando la vista y estás perdiendo los renglones y la idea de lo que estás y la concentración, ya no tienes idea de lo que leíste hace segundos y tienes que releer y releer las cosas. Esa es una manera de distracción que se afecta cuando rompes estos ciclos de sueño. La influencia de la pérdida del sueño sobre la actividad en estas regiones, donde es una región de distracción durante tareas que requieren aprendizaje, ya ha sido más documentada por muchos otros estudios. Y se ha visto que la reducción en la desactivación de la zona de distracción en individuos privados de sueño, la mayor desactivación de esta zona en los participantes
es consistente con la recuperación de la restricción del sueño en los días hábiles. O sea, aquí lo que queremos observar es cómo dormir todos los días a la misma hora y mantener esa consistencia contra lo que duermes el fin de semana es lo que más te va a ayudar a regular tu atención, a recuperar lo que pudieras haber perdido tal vez hace 3 semanas y entonces crear mucho mejor atención, además de no ser propenso a desarrollar el déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH. Entonces, esto es muy importante para regular todas las actividades internas que estamos creando en nuestro sueño. Por lo tanto, mientras una mayor duración del sueño en fin de semana contra los días hábiles se podría reflejar principalmente en recuperar el sueño, o ese es el objetivo de la mayoría de las personas, en los adultos sanos, esto podría deberse principalmente a una deuda de sueño grave acumulada en los días entre semana en los adolescentes. O sea, si tú dejas que tus hijos adolescentes o los niños también se desvelen entre semana y pierdan sus ritmos por hacer tareas, por estudiar para un examen, etcétera, lo que estás provocando es que en vez de que ayudes a sus actividades de aprendizaje, las estás dañando. En vez de que ayudes a su atención, la estás dañando. En vez de que ayudes a regular sus hormonas y el crecimiento y el mejor desarrollo de la corteza prefrontal para resolver problemas, lo estás perjudicando. Entonces, no es bueno desvelarse ni para estudiar para un examen. No es bueno que pierdas tu consistencia de los días, o sea, del horario en que te duermes y de las horas que duermes y digas, bueno, el fin de semana me recupero. No, no funciona así. Funciona siendo consistentes y esto, pues, lo podemos extrapolar a otras actividades como tu dieta, entre más consistente eres en lo que comes y entre más regulas no comer cosas tan azucaradas o tan procesadas y más controlas el comer cosas saludables y comida real, pues obviamente tu peso y todas tus actividades físicas se regulan. Lo mismo pasa en el sueño y tu cerebro. La siguiente pregunta que se hicieron en este estudio es ¿por qué no se encontró un efecto beneficioso para recuperar el sueño cuando la demanda de tareas era baja? Un estudio reciente informó que una menor desactivación de esa zona de distracción predijo una mayor evitación de un esfuerzo en la tarea. O sea, entre más quieres recuperar ese sueño o crees que lo recuperaste, cuando te enfrentes a una tarea compleja o a veces trivial, tu cerebro no va a tener la energía para aprender de esa tarea ni para poder reflexionar lo que está pasando. Una desactivación más baja de esta zona de distracción o zona de predeterminada en individuos que están privados del sueño se podría reflejar en una menor motivación para realizar un esfuerzo. ¿Por qué? Porque también acuérdate que mencioné que afectamos la producción de neurotransmisores como dopamina y serotonina, los cuales están relacionados con la motivación. Por eso es que tampoco tienes ganas de hacer muchas cosas cuando tienes esa falta de sueño. Y si a eso le añades que lo haces crónico y todas las semanas sigues haciendo las mismas cosas, pensando que el fin de semana te sigues recuperando, esta pérdida de sueño sí se acumula y se vuelve crónica. De hecho, se ha observado que el esfuerzo hace una mayor diferencia cuando la demanda de la tarea es moderada y podría explicar la falta de beneficios en la condición de carga de una actividad de dificultad baja, así como la desactivación más pequeña en una condición de carga de una actividad que requiera más esfuerzo mental.
El hallazgo es consistente con lo que otros autores han encontrado de la desactivación de esta zona de distracción inducida por una tarea, y esto lo que quiere decir es que entre más pierdes tu consistencia con el sueño, menos esfuerzo y motivación vas a poder hacer en cuanto a la concentración y la dificultad de las tareas a las que te vas a enfrentar. Estos hallazgos también son consistentes con un modelo de dos procesos de regulación del sueño y con los hallazgos que estos dos procesos afectan claramente al cerebro. Sin embargo, la diferencia con otro autor, Muto, no encontró que el efecto de esta desalineación de los ritmos circadianos en las regiones subcorticales se podrían atribuir a una menor sensibilidad de las señales subcorticales. O sea, dañas la parte de todas las regiones de tus ritmos circadianos, pero todavía permanece una sensibilidad hacia los cambios que vas a tener en otras regiones de tu cerebro. Principalmente habíamos mencionado que lo que se daña más es la atención, o sea, la zona de la corteza prefrontal y la parte de la reacción. Entonces, lo que vamos a esperar es que en parte te sirve recuperar ese sueño los fines de semana, pero como dije hace unos momentos, si es repetitivo esta pérdida de sueño, entonces lo que vas a dañar completamente es tu atención, vas a ser más impulsivo y cada vez vas a tener menos motivación interna, lo cual te va a hacer tener problemas en cuanto al aprendizaje, en cuanto a enfrentarte a tareas fáciles o difíciles, porque aquí lo que estamos viendo es que también afecta la pérdida de sueño cuando es más crónica a actividades que son de carga o de tarea menos compleja. Este estudio, donde revela que esta zona de distracción es sensible a la inconsistencia tanto en la duración del sueño como el horario del sueño, la evidencia que se ha acumulado indica que esta desactivación es lo que ocurre en una desactivación de todo el sistema dopaminérgico, o sea, la liberación de dopamina. Como privar el sueño y la alteración de estos ritmos circadianos interfieren fuertemente con la señalización de la dopamina, y eso es posible que las alteraciones de este sistema puedan mediar la correlación con esta inconsistencia del sueño y la desconexión de tu zona de distracción. Es un ciclo tóxico. No creas buenos neurotransmisores o una cantidad aceptable. Hay una disrupción y alteraciones en el sistema dopaminérgico. Eso te hace más propenso a tener adicciones, menos propenso a romper los ciclos de distracción, más propenso a no tener motivación y no poder enfrentarte a nuevas tareas. Teniendo en cuenta el efecto independiente de la duración y el horario del sueño inconsistentes, los estudios que se realicen en el futuro podrían evaluar si afectan de manera diferente la función de esta dopamina. Esto lo que nos va a permitir es ver si realmente se está afectando tu motivación, la parte de razonamiento, la parte de atención, y cómo se afecta en cuanto a distraerte más por actividades como estar más pegado a las redes sociales. Y eso lo puedes hacer tú. Este tipo de prueba muy simple, hazla cuando tengas este tipo de disrupciones o de rompimiento del sueño entre semana. Crea una conciencia de cuánto tiempo estás gastando más en las redes sociales o en distracciones y cuánto tiempo te estás concentrando mejor. O sea, y no necesitas ser tan estricto en cuanto a número de tareas, etcétera. Simplemente ten conciencia de cómo está tu cerebro para enfrentarse a nuevas actividades, qué tanto te está costando concentrarte y qué tanto tiempo estás gastando más en redes sociales o distracciones en general,
cuando no tienes una duración y una consistencia en la hora en la que te estás durmiendo. Y en la siguiente semana vuelve a regular tu sueño. Duerme a la misma hora y el fin de semana duerme también a la misma hora. Y checa lo que va a pasar en la siguiente semana con tu concentración y con la distracción. Y tú solito vas a ver los resultados y eso es algo que te va a ayudar también a mejorar el rendimiento de tu atención, a mejorar tu estado de ánimo, la respuesta a tus reflejos, tu ubicación y la conectividad funcional que tengas con esta zona de estarte distrayendo o estar más concentrado. Eso es lo que nos da de información este tipo de artículos científicos donde hacen estudios con diferentes grupos, diferentes preguntas y van moviendo las duraciones de sueño, etcétera, en este caso. Y en nuestra vida real es muy fácil que lo ocupemos y es muy fácil que lo pruebes. Simplemente apégate a tus horarios de sueño entre semana, en fin de semana, lo más que puedas. Y ve el efecto que tienen en tu trabajo, en tu productividad, en tu estado de ánimo y en que no consumas tal vez también más comida chatarra. Eso es para lo que te va a ayudar toda esta información de regular tu sueño y entender algo que siempre hemos creído que funciona. Dormir más el fin de semana y entre semana pues no duermo. O al revés. A veces también hay personas que el fin de semana duermen pésimo porque están en actividades sociales y entre semana tratan de recuperar y de ser consistentes, pero realmente están teniendo esta privación del sueño también y están creando estas disrupciones y estos rompimientos en los ritmos circadianos. Espero te haya servido la información. Si te gustó, si crees que le va a ayudar a personas que tengan insomnio, que tengan problemas para dormir, que tengan problemas de atención, ayúdame a mejorar eh, pues la red que tenemos y a compartir el podcast con otras personas, a suscribirte por supuesto a mi canal y próximamente se va a estar anunciando un nuevo reto para este 2022. Que tengas un excelente día. Bye.